Hay una película, nuevamente vamos a hablar de películas hoy, que me gusta mucho y tiene uno de mis finales preferidos. Esa película se llama Sherlock Holmes, no sé si alguno de ustedes la ha visto, es un detective. En la segunda película, es la última, para mí es uno de los mejores finales. Básicamente está el protagonista que es Sherlock y él muere, él se tira por un acantilado con el villano de la película. Y el mejor amigo, que es también el compañero de trabajo, que si ustedes recuerdan, sabrán, Watson, elemental, mi querido Watson, él ve todo. O sea, él ve que Sherlock muere porque se tira por el acantilado. O sea, no hay manera ahí de sobrevivir. La siguiente escena es en el funeral, así que el amigo Watson está bastante triste. Y la última escena de la película, entonces está Watson en su escritorio, en su cuarto, y está escribiendo, puede ser como un libro o una reseña acerca de lo que hizo Sherlock, lo que él hizo, cómo él era como persona. Entonces él termina de escribir, por alguna razón llega la esposa, él se levanta y se va entonces. La última palabra que escribió Sherlock, que escribió Watson, fue la palabra fin. Entonces terminó de concluir todo lo que estaba diciendo de su amigo y colocó fin. Pero ustedes, ¿qué creen que pasó? Oh, sorpresa. Sherlock no estaba muerto, no murió y estaba ahí en ese cuarto, estaba disfrazado de una silla, así que él se quita el disfraz, va al escritorio, lee lo que Watson escribió y a la palabra fin le colocó un signo de interrogación. Entonces quedó fin y la película ya acaba. Ya han pasado como 10 años y muchos estamos esperando la tercera película, porque quedó como, ok, entonces en realidad ese no era el fin, ¿no? Y quiero que pensemos hoy de esa forma. Hoy terminamos nuestra serie de Marcos, fueron 48 sermones, y tal vez la pregunta entonces, eh, ok, este es el fin, o sea, aquí acaba la historia y ya, Jesús muere y ya, y nosotros, o sea, solo nos interesa saber que resucitó y ya, o sea, como que quedamos a la deriva o quedamos pensando y ahora qué va a pasar. Pero sabemos que la respuesta es no, no es el fin de la historia como tal. Acabamos el Evangelio de Marcos, pero no significa que sea el fin de todo, porque Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 15. Pablo dice, si Jesús no ha resucitado de entre los muertos, nuestra fe es vana. ¿Sí? Nuestra predicación no tiene sentido. O sea, si Jesús no resucitó entre los muertos, nosotros hoy somos unos perdedores. No tendríamos ninguna razón para estar acá reunidos. Estaríamos locos hablando y celebrando algo que no ocurrió. Pero sabemos que ese no es el fin, porque Jesús ciertamente resucitó de entre los muertos. Así que, aunque acabamos nuestra serie de Marcos, en realidad la historia de salvación no ha acabado. Y eso significa entonces que mi historia y tu historia y la historia de Casa del Evangelio tampoco han acabado. Entonces el pasaje de hoy, mis hermanos, nos da esperanza, nos da seguridad, pero también nos da una tarea muy importante y por esa razón no es el fin como podríamos creer. Y pensando en estas cosas, entonces mi mensaje esta mañana, lo que yo deseo que pueda quedar en sus corazones, es lo siguiente, esta frase para muchos va a ser conocida. No hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Espero que eso pueda hoy quedar en sus mentes. No hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Lo que yo quiero que veamos es entonces que la resurrección de Cristo trae solución a los mayores problemas que tenemos, a los mayores obstáculos que podemos imaginarnos. En realidad no deberíamos considerarlos como obstáculos o no podríamos considerar que ese es nuestro fin. Y particularmente quiero que veamos entonces dos soluciones que trae la resurrección de Jesús. Eso significa que ¿cuántos puntos vamos a ver esta mañana? Dos. Vamos a terminar con toda. Dos puntos, tal vez son dos obstáculos que podríamos decir, no, definitivamente este es el fin. Pero la respuesta es no, no es el fin porque Jesús resucitó. Entonces, el primer obstáculo o la primera solución que Jesús trae con su resurrección es a la muerte. Primer punto, solución a la muerte, del versículo número 1 al versículo 8. Solución a la muerte. ¿Están listos? Uy, eso sonó mal.
Entonces, voy a formular la pregunta. Los que estén dormidos digan amén. Ok, no, entonces, ¿estamos listos? Sí, ok. Bien, entonces, en primer lugar, solución a la muerte. Ahora, si ustedes fueron detallistas, en realidad sabrán que ese mensaje de hoy o el argumento de hoy no es tanto mío. En realidad es copiado de una frase. No hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Hace algún tiempo atrás escuché esta frase de un pastor y un teólogo que se encuentra ya en sus últimos días. Sufre de Parkinson, tiene como 94 años, ya está alejado de los medios públicos. Y él entonces en un comunicado dijo lo siguiente, él dijo, no sufro de nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Eso lo dijo Don Carson, creo que en algún espacio ya había compartido esa frase, alguno de ustedes la recordará. No sufro de nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Imagínense la profundidad de lo que él está diciendo. ¿Cómo es posible que un hombre que está sufriendo el mal físico el día de hoy pueda tener tanta esperanza? Y esa misma esperanza la podemos tener nosotros también hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que él y nosotros hoy podamos tener esa misma esperanza aún a pesar del dolor que podamos sufrir el día de hoy? ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar? Y la respuesta la encontramos aquí en estos versículos. La respuesta es porque Cristo resucitó, porque Cristo venció la muerte, porque lo que logró Jesús con su resurrección fue que derrotó nuestros mayores enemigos. Satanás, el pecado y la muerte fueron derrotadas con la resurrección, con todo lo que Jesús hizo en la cruz. Así que por esa razón hoy podemos tener esperanza nosotros y decir las mismas palabras. No hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Así que hay en primer lugar solución a la muerte. Y lo mejor de todo es que hay testigos de que esto efectivamente pasó, de que Jesús resucitó. Versículo número 1 y versículo número 2. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Tenemos testigos de que Jesús efectivamente resucitó y particularmente entonces se nos dice acá que son 3 mujeres. Y esas 3 mujeres las mencionamos hace 8 días, ¿no? Si ustedes lo recuerdan bien. Estas mujeres han seguido a Jesús por el camino del Calvario, así que estas mujeres vieron cuando crucificaron a Jesús, estas mujeres vieron cuando Jesús murió y también estas mujeres se dieron cuenta en dónde habían sepultado a Jesús. Vean el versículo 47 que está ahí arriba del capítulo 15. Dice así, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Estas mujeres han seguido a Jesús, así que ellas saben todo, tienen todo el contexto y ahora entonces lo que las mueve a ellas es el amor, un amor sincero por Jesús, así que lo que ellas hacen es comprar especias aromáticas, lo hacen después de que acaba el día de reposo, no podían comprar esto durante el reposo porque pues es reposo, ¿no? Entonces, apenas pueden, apenas tienen oportunidad, ellas van y compran las especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Esa no es una tradición que tenemos nosotros, pero podemos hacer un poco la comparación como cuando nosotros vamos a la funeraria o vamos al cementerio y llevamos flores. Sí, ese gesto de ir a llevar flores está mostrando amor. Bueno, de la misma manera se puede decir que el ungir el cuerpo con especias aromáticas tenía ese fin, tenía el fin de demostrar amor. Entonces, estas mujeres son movidas por el amor que tienen por Jesús, así que ellas van a donde se supone que lo han sepultado. Así que madrugan el domingo, el primer día de la semana, eso es importante señalarlo, y ellas se dirigen entonces al sepulcro con tristeza, con algo entonces de pronto incertidumbre, con algo afectadas de dolor, pues por todo lo que ellas han visto, lo que ha pasado con Jesús,
pero ellas van allí con un acto de amor, ellas van con la sinceridad de hacer una última devoción a Jesús, por eso desean ungir el cuerpo de un muerto. Ahora, lo que estas mujeres están esperando en este momento no es la gran cosa. O sea, lo que más les preocupa a estas mujeres en este particular momento es que la piedra de la entrada sea removida. Ellas no están esperando un milagro, ellas no están esperando nada extraordinario. Lo máximo que están esperando es a ver quién nos va a ayudar a remover la piedra, versículo 3 y versículo 4. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Ellas no esperan nada, no esperan un milagro, pero tampoco alcanzan a dimensionar lo que ha sucedido y lo que ellas van a ver. Ellas no esperan todo lo que viene a continuación, para ellas es un shock, es una bomba, y ya lo vamos a ver por qué reaccionan de la manera, como reaccionan con miedo. Y el punto es que ellas no estaban esperando la gran cosa, si ellas no estaban esperando un milagro, estaban esperando por mucho que la piedra fuera removida. Y lo que se encuentran es lo siguiente, versículos 5 y versículo 6. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Tiene mucho sentido, ¿no? O sea, estas mujeres, ¿cómo no van a estar asustadas? Es que están impactadas por lo que están viendo. En primer lugar, están viendo a un joven vestido de blanco, que en realidad no es un joven, nos dice Mateo que es un ángel. Y en realidad no es un ángel, nos dice Lucas que eran dos ángeles. Pero Marcos y Mateo dicen que es un ángel porque se enfocan en el que habla. Así que por eso solo hacen mención de uno. Entonces imagínense por un momento, ¿no? Es un momento de duelo, entran al sepulcro, van a ungir el cuerpo, pero ahora se encuentran con un ángel que les habla. Claramente, ¿cómo no van a estar asustadas, no? Pero también piensen en lo siguiente, ellas estaban esperando encontrarse con el cuerpo de un muerto. No estaban esperando que ese ángel les dijera que ese muerto no está muerto en realidad, que ha resucitado. Entonces, claro que esto genera shock, claro que esto genera algo de miedo. Están asustadas porque no dimensionan lo que ha sucedido. Y no, ellas no se equivocaron de tumba. Por eso el ángel es tan específico y les dice, ustedes están buscando a Jesús el Nazareno. O sea, estamos hablando de la misma persona. Ustedes están buscando a Jesús, al que es de Nazaret, a los que decían, ¿qué bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué hay allá acaso? Nada. Ustedes están buscando a ese Jesús, al que ustedes siguieron por mucho tiempo. Ustedes están buscando a Jesús, al mismo que ustedes vieron crucificado. Los detalles del ángel son clarísimos, ellas no están equivocadas de tumba. El ángel les dice, bueno, ese Jesús que ustedes vieron crucificado no está muerto, está vivo. En realidad ha resucitado. Por eso dice, miren, hay testimonio, o sea, el lugar está diciendo de que Él no está aquí, Él está vivo, Él está resucitado, Él ha resucitado. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, Jesús resucitó. Pero no es solamente una buena noticia y ya. O sea, no es como que el ángel le dice, Jesús resucitó y las mujeres, ok, bueno, qué buena noticia, ¿no? Bien por Él. En realidad no. Las implicaciones de la resurrección de Jesús son para nosotros, los beneficios son para nosotros, las ganancias, las garantías son para nosotros. Y por eso inmediatamente cuando el ángel dice Jesús resucitó entre los muertos, está haciendo dos cosas. En primer lugar, está dignificando la muerte. Una persona que moría en la cruz, lo vimos, era alguien que se rebelaba contra Roma. Además de eso, la misma muerte está siendo dignificada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una persona muere, resucita a los 3 días? Lo que está haciendo el ángel es dignificar a Jesús, el Nazareno, del que nadie esperaba nada. Bueno, la cruz, que no era tan valiosa, era solamente para unos pocos rebeldes, que ya no se podía hacer nada más con ellos. La cruz ahora cobra otro tipo de significado. Y la muerte entonces también. El ángel trae una noticia de dignificación. Pero además de eso, lo que hace el ángel es dar una comisión, es dar una tarea. Hay implicaciones.
O sea, el ángel no le dice a las mujeres que Jesús resucitó solamente para que ellas se enteren y ya, de pronto calmen el dolor. Todo lo contrario. El hecho de que el ángel les diga que Jesús resucitó significa que para ellas ahora viene una tarea. Versículo 7 y versículo 8. El ángel les dijo, pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían ¿qué? Miedo. Las implicaciones de la resurrección son gigantes para cada uno de nosotros. El ángel está diciendo a las mujeres, Jesús resucitó, pero les dice eso para encomendarles una tarea. La tarea es, ustedes ya saben que Jesús resucitó, vayan los discípulos y digan esto, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Así que estas mujeres son las primeras en recibir la comisión de predicar acerca de la resurrección de Jesús. Ellas han sido testigas de todo, por eso Jesús se presenta primero a ellas, porque ellas vieron con sus propios ojos que Jesús estaba crucificado y ellas vieron con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Así que ellas deben ir y decir eso, lo que ellas han visto con sus propios ojos. Y el ángel es específico, ¿no? Les dice, vaya y digan entonces que Jesús ha resucitado y que Él va a su encuentro a ustedes en Galilea. Y ese es un cumplimiento de lo que Jesús mismo ya había dicho. Él lo había profetizado. En Marcos capítulo 14, versículo 28, 2 hojas atrás, es exactamente lo que Jesús había dicho. Dice la palabra del Señor así, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Este es el cumplimiento inmediato. O sea, tal cual como lo dijo Jesús, ahora se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Jesús ya resucitó, entonces la misión o la tarea es que Jesús se encuentre con sus discípulos. Y el hecho de que sea en Galilea tampoco es un detalle menor, porque no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el capítulo 1 de Marcos, Jesús llama a sus discípulos y a que no adivinan en dónde. En el mar de Galilea. Y ahora está diciendo Jesús, vamos a volvernos a encontrar después de mi resurrección en Galilea. Galilea es ese lugar para ellos de comisión, de tarea, es allí de llamamiento. Jesús los llamó por primera vez desde allí. Ahora quiero que notemos lo siguiente también y es bastante interesante y llama nuestra atención por lo que hemos hablado de Pedro. Porque el ángel dice, vayan a los discípulos y menciona a Pedro. Díganle a los discípulos y a Pedro lo que ustedes han visto. Jesús ha resucitado. Hablamos bastante de Pedro, ¿no? Hablamos bastante de la traición, de lo que hizo Pedro, de lo que dijo, pero después lo que hizo. Pero también no podemos olvidar un detalle importante y es que a pesar de la traición de Pedro, de haber dicho una cosa y haber abandonado a Jesús, también hemos notado que Pedro se arrepintió. Y creo que la razón por la cual el ángel hace mención aquí de Pedro es justamente por los detalles que ya vimos. Como hablamos tanto de Pedro, lo que él hizo, y decir, nosotros somos iguales, pero también debemos considerar su arrepentimiento. Creo que la razón por la que el ángel le dice, díganle a Pedro, tiene que ver justamente con el hecho de que Dios restaura cuando nos arrepentimos. O sea, la situación de Pedro no ha terminado ahí. Por eso el ángel dice, díganle a Pedro que Jesús ha resucitado. Y de la misma manera para nosotros, hermanos, Dios restaura cuando nosotros nos arrepentimos. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si lo hacemos, no dudemos de que el Señor obra en nosotros. Y aquí comienza una vez más un trato del Señor con Pedro de la misma manera como lo hace con cada uno de nosotros. Ahora quiero que también noten algo más y es la ironía, porque muchas veces cuando Jesús hizo un milagro, Él dijo, no digan nada, quédense callados. Ahora, entonces el ángel le dice a las mujeres, ahora sí hablen, ahora sí digan que Jesús ha resucitado. Y el versículo 8 nos dice que no pudieron decir nada. Estaban asustadas, ¿no? Y ya, sí, pues, ¿cómo no van a estar asustadas de lo que están escuchando, de lo que están viendo? Ahora,
no lo tomemos como que estas mujeres se quedaron calladas y nunca dijeron nada. Simplemente es la reacción inmediata. En este justo momento, por el impacto de lo que está pasando, de lo que ellas están viendo, no dijeron nada. Pero eso no significa que en realidad se hayan quedado calladas para siempre. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. En realidad ellas sí hablaron. Ellas sí hablaron, solamente que este momento es un momento de impacto. No es una noticia que ellas estaban esperando, así que es una reacción natural. Ahora, lo irónico es eso, que ahora sí, cuando debemos hablar, entonces ahí sí ya no lo hacemos. Pero consideremos lo siguiente, y es que la muerte no fue el fin para Jesús. La resurrección dignifica la muerte. Eso significa, hermanos, que la muerte para nosotros tampoco es el fin. Eso lo veíamos hace 8 días también. No olvidemos eso. No hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Cuál es la razón para no tenerle miedo a la muerte? Bueno, es que Jesús la derrotó. ¿Cómo sabemos que Jesús derrotó la muerte? Porque Él resucitó. Si la muerte lo hubiese retenido, significa que falló Jesús en su misión. Y no fue así. Así que si tú estás en Cristo, la muerte para ti es ganancia, como lo dice Pedro. La resurrección de Cristo nos garantiza a nosotros un futuro mejor, aquí, ahora, pero también por toda la eternidad. Hoy gozamos algo de lo que será toda la eternidad y podemos hacerlo porque el Señor trajo solución a uno de los mayores enemigos, que es la muerte. Así que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos, por lo tanto la muerte no es el fin. Lo que nos dice la resurrección de Cristo es que tenemos garantía. La resurrección es para nosotros. Jesús no tenía que demostrarle nada ni a Él mismo ni al Padre. O sea, Jesús no resucita para decirle, para comprobar que Él sí podía. No, lo hace es para nosotros, es para nuestra garantía, es para que nosotros nos apropiemos de la resurrección. Porque la resurrección de Jesús nos dice a nosotros que ahora tenemos vida. Nos dice que ya no estamos bajo la condenación del pecado, que Jesús efectivamente trajo solución a los enemigos que teníamos. Por esa razón, entonces, mis hermanos, ahora nosotros podemos resistir el pecado, ahora nosotros podemos huir del pecado, podemos alejarnos de él, no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo derrotó el pecado por medio de la cruz. Y la resurrección es la garantía de que eso es así. Así que debemos apropiarnos de esta verdad, y es que nosotros ya no estamos bajo la condenación del pecado. La muerte no va a traer nosotros lo que sí trae por la maldición del pecado. Es, si estamos en Cristo, la muerte no va a afectarnos y no va a condenarnos eternamente. Lo que va a hacer la muerte para nosotros como creyentes es llevarnos a la eternidad, es acercarnos a Jesús. Así que es una buena noticia para los que estamos en Cristo. Y es una buena noticia que hoy también se ofrece para los que todavía no están en Cristo. Así que si hay alguien acá que todavía no ha entregado su vida al Señor, la buena noticia del Evangelio es que la muerte no es el fin. Hay más que eso, hay una vida más allá. Y obtenemos esa vida al creer en lo que Jesús hizo, a lo que Jesús hizo en la cruz y creer que Jesús resucitó entre los muertos. Si creemos esto, entonces completamente esa vida que Jesús obtuvo por su propio mérito al resucitar, también se nos ofrece ahora a nosotros. Así que hoy la vida eterna se ofrece una vez más de manera gratuita y es por medio de la fe. Tú debes entonces pedirle al Señor que te dé la fe para creer y abrazar el poder de esta gloriosa verdad. Y es que Jesús resucitó entre los muertos. Y la muerte entonces no es el fin para nosotros. Ahora quiero señalar algo más para terminar este primer punto y tiene que ver con el hecho de que sea el domingo. Jesús resucita el domingo. El domingo, mis hermanos, es un día de vivos, no es un día de muertos. Así que debemos venir nosotros con motivo de celebración. Cada domingo nos reunimos celebrando esto, que Cristo resucitó de entre los muertos.
que la muerte no va a poder generar lo que se podía por medio del pecado. No nos afecta por maldición ahora, ya no hay condenación para nosotros. Celebramos que Cristo efectivamente derrotó nuestros mayores enemigos. Y ocurre el primer día de la semana, que es el domingo, que da comienzo a una nueva semana. Y de la misma manera, mis hermanos, hay un nuevo comienzo para nosotros en Cristo. Siempre lo habrá. Y es lo que celebramos el domingo. Hay un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Por eso es el primer día de la semana, porque da inicio a algo. La resurrección de Cristo da inicio a una nueva vida que tenemos nosotros por medio de la fe. Así que la invitación es para que celebremos el domingo y lo hagamos con gozo, porque la muerte no es el fin. Lo que saboreamos hoy domingo no se compara en nada a lo que será toda la eternidad con Jesús. Así que vengamos con gozo, con alegría, priorizando lo importante que es reconocer esta verdad. Jesús ha resucitado de entre los muertos y debemos entonces hacerlo como si fuera motivo de celebración. Todos los domingos es una celebración, no es una verdad que podemos simplemente dejar de ver el asombro, no es una verdad que debemos normalizar. Así que el domingo tampoco deberíamos normalizarlo, es un día de celebración. No hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Particularmente lo que vemos acá es que el Señor trae solución a la muerte, un gran enemigo que tenemos, y eso es algo que a nosotros nos beneficia y es motivo de celebración. Pero en segundo lugar, hay solución a la incredulidad. Del versículo 9 al versículo 20, solución a la incredulidad. O sea, en otras palabras, la incredulidad no es el fin. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice, solo un tonto cree en Dios? ¿Sí? O solamente alguien ignorante va a confiar en lo que la Biblia dice. Sí, de pronto ustedes han escuchado ese tipo de comentarios, los han recibido, y como que entonces se hace una comparación y se coloca en duelo algo que no debe estar en duelo, y es la inteligencia o lo intelectual con la fe. En realidad no son dos cosas separadas, en realidad van de la mano. Así que quiero que me regalen 5 minutos, voy a hacer un paréntesis antes de comenzar a explicar los versículos. Es necesario hacer un apunte, es necesario dar algunas notas. Entonces, regálenme 5 minutos para aclarar algo, pero lo que yo quiero hacer con esto es que podamos confiar mucho más, absolutamente mucho más en la palabra que tenemos. O sea, lo que tenemos aquí en nuestras manos efectivamente es la palabra del Señor. Y no es de ingenuos, no es de ignorantes y no es de tontos, sino que en realidad hay sustento histórico de que lo que tenemos acá es la palabra del Señor. Entonces, regálenme 5 minutos, vamos a aprender mucho, así que atención a esto. Ocurre algo con los versículos 9 al 20 de Marcos, y es un problema entre los académicos y los estudiosos de la Biblia, porque estos versículos se conocen como una variante textual. De eso ya hablamos en alguna escuela dominical, pero para colocar en contexto, entonces, cuando nosotros nos referimos a una variante textual, a lo que nos referimos es que hay muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Y cuando tú comparas esos manuscritos vas a encontrar variantes. Vas a encontrar que en vez de colocar la palabra camello, aquí aparece la palabra cuerda. Entonces, ese tipo de variantes no significa que hay errores en la Biblia. Simplemente por un tema de manuscritos, porque los escribas debían escribir a mano, por muchas razones, no necesariamente lo hacían a propósito, tal vez escucharon mal, tal vez estaban leyendo y no identificaron bien la palabra, tal vez la tinta se corrió y eso hizo difícil diferenciar cuál era la palabra. A eso nos referimos entonces con variantes textuales. Ahora, el problema con estos versículos del 9 al 20 es que son una variante textual. Eso significa que en unos manuscritos los versículos 9 al 20 aparecen, pero que en otros manuscritos a que no adivinan.
no aparecen. Entonces eso genera un dilema. El dilema es, ¿lo escribió Marcos o no lo escribió Marcos? Si lo escribió Marcos, ¿por qué no está en todos los manuscritos? Y es aquí entonces como se conoce este dilema como los dos finales de Marcos. El final corto, que acaba en el versículo 8. Entonces muchos creen que hasta ahí escribe Marcos. En realidad, si el Evangelio acaba en el versículo 8, pues no termina nada mal. Algunos dirán, no, termina triste, termina con el temor de las mujeres. Pues no, eso no afecta absolutamente nada. Ellas tienen una comisión y el resto de los evangelios nos dice que ellas efectivamente van a hablar y van a dar testimonio de la resurrección. Entonces algunos otros dijeron, no, ese final está como raro, o sea, como que es un final muy de frío, se corta y ya. Entonces se cree que algún escriba añadió los versículos 9 al 20 y se conoce como el final largo de Marcos. Entonces ese es el problema que tenemos con estos versículos, que probablemente Marcos no los haya escrito. Entonces alguno de ustedes me podría decir, esa es la razón por la cual yo no puedo confiar en la Biblia. Porque no sabemos entonces, si no lo escribió Marcos, ¿por qué está ahí? Pero la respuesta es sí. Nosotros sí podemos confiar en la Biblia, podemos confiar en el texto que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Y quiero que pensemos en lo siguiente, para que alcancemos a dimensionar un poco lo suelto que es un comentario de esos, decir que la Biblia es un invento o que la Biblia no tiene ningún rastro histórico y que cada hombre simplemente le ha querido añadir lo que quiere. Eso no tiene ningún sentido. Así personas estudiosas no sean cristianas, si son serias con su estudio, no van a negar que el texto que nosotros tenemos en nuestra Biblia es un texto legítimo. Entonces pensemos en lo siguiente, pensemos en Aristóteles. Nadie va a negar lo que escribió Aristóteles. Nadie va a negar lo que escribió Homero. Fueron escritores de hace mucho tiempo, escritores antiguos. Nadie pone en duda lo que escribió Sun Tzu. Simplemente damos fe, sí, eso lo dijo Platón, sí, eso lo dijo Aristóteles. Bueno, cuando nosotros miramos esos libros, entonces nos daremos cuenta que tienen copias, tienen manuscritos, pero no tienen muchos. O sea, un libro de Homero puede tener fácilmente 8 copias, puede tener 10 copias, puede tener 20 copias. Habrá un libro antiguo que tenga 100 copias. Por mucho, un libro tendrá 1000 copias. Pero ningún libro se compara con la Biblia, ningún libro antiguo se compara con la Biblia. Solamente si tuviésemos en cuenta los manuscritos en el idioma original, tenemos 5000 manuscritos. Eso es una gran evidencia. Pero al mismo tiempo significa entonces que es normal que hayan variantes. Imagínense a 5000 personas escribiendo palabra por palabra, pues va a ser normal que hayan diferencias entre los manuscritos. Ahora, esas diferencias que hay entre los diferentes manuscritos no son diferencias mayores. No afectan el mensaje del Evangelio, no afectan la doctrina, no cambian la teología, absolutamente nada. Simplemente son pequeñas variantes. Tal vez un escriba puso 42 y en realidad era 22. ¿Afecta el mensaje del Evangelio? No, no afecta absolutamente nada. Entonces, cuando se comparan estas 5000 copias, lo que aparece es eso. En algunas copias aparecen estos versículos, pero en otras copias no aparecen estos versículos. Ahora, si tomamos en cuenta que tenemos otros idiomas donde la Biblia por ese tiempo fue traducida y tomamos eso como evidencia, tendríamos más de 25,000 copias. Así que podemos estar seguros de la Biblia que tenemos nosotros hoy, porque al comparar esas 25,000 copias, nos damos cuenta dónde están las variantes, dónde están las palabras donde hay diferencias. Y eso entonces ayuda a que hoy pueda llegar a nosotros el texto de la manera más fiel a como se escribió en el idioma original. Así que podemos confiar en la Biblia. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos con los versículos 9 al 20? ¿Los predicamos o no los predicamos? Porque seguramente, probablemente, Marcos no los escribió. Y esta entonces es nuestra respuesta. Voy a dar 3 respuestas para llegar a la conclusión
de si lo predicamos o no lo predicamos. Aunque ya sabrán ustedes que sí lo vamos a predicar, ¿no? Por el segundo punto. Pero en primer lugar, el hecho de que Marcos no haya escrito estos versículos no significa que lo que se diga ahí es falso o que sea contradictorio a todo el mensaje del Evangelio. Todo lo contrario. Ahorita que veamos los versículos 9 al 20, nos daremos cuenta que también hay evidencia en Mateo, en Lucas y en Juan que lo que está diciendo Marcos es correcto. Entonces, por esa razón, vamos a predicar esos versículos. Porque aunque tal vez no los escribió Marcos, lo que está diciendo ahí no es falso. En segundo lugar, y creo que es la razón más importante, es que creemos que si este pasaje ha llegado a nosotros por soberanía del Señor, entonces debemos considerarlo y ver qué aprendemos de él. Si el texto llegó a nosotros el día de hoy, aunque no lo haya escrito Marcos, eso no se le escapó al Señor. Entonces no simplemente vamos a arrancar la hoja y vamos a quemarla. Si llegó aquí a nuestras Biblias es porque el Señor así lo quiso. Así que consideremos qué podemos aprender de estos versículos que tenemos evidencia en los otros evangelios. Entonces, en tercer lugar, y es la tercera respuesta, respetamos a aquellos pastores, a aquellos teólogos que dicen que este pasaje no debería predicarse. Y si hay aquí alguna persona que dice, yo no creo que eso lo escribió Marcos, yo no creo que eso iba a estar ahí, no hay ningún problema. Respetamos nosotros esa decisión. Pero, de la misma manera, como nosotros respetamos a aquellos que no predican estos versículos porque no los escribió Marcos, creemos que se nos deba el mismo respeto a los que sí lo vamos a hacer. Así que esperamos que de la misma manera se respete que hoy prediquemos estos versículos porque no son contrarios a todo el mensaje del Evangelio. Así que, ¿hay derecho para opinar diferente? La respuesta es sí. Hay derecho a opinar diferente. Para lo que no hay derecho, y eso no lo vamos a admitir, es entonces que un tema como estos se preste para la división, se preste para la murmuración, se preste para los chismes, se preste para falsas acusaciones, se preste para decir que ahora estamos predicando otras cosas que no son la Biblia. No, no hay derecho para eso. No hay derecho para que ahora al final hagan una tutela y ponen una firma para que entonces quitemos el video de YouTube por predicar estos versículos. Para eso no hay derecho. Y deben entender entonces, mis hermanos, que nosotros, y estoy hablando a nombre de Edgar y mío, como los líderes y como los predicadores de casa, nuestra decisión es predicar estos versículos. Nos hemos tomado el tiempo suficiente para considerar este tema, para pedir consejo y decir, sí, nosotros vamos a predicar estos versículos que están acá. Así que lo que yo quiero decir con todo esto, hermanos, es confíen en la Biblia que tenemos. Es la palabra del Señor. Ha llegado a nosotros como Él quiere que la tengamos. Y la evidencia la tenemos en esos manuscritos. Esos manuscritos son más de 25,000 copias. Dan testimonio de que lo que hoy tenemos acá es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Así que ahora sí, después del paréntesis, consideremos entonces del versículo 9 al 20, solución a la incredulidad. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14, sí. Versículo 13 mejor. Después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creer. Versículo 12. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Acá tenemos un problema y es la incredulidad. Jesús primero se aparece a María Magdalena y eso también lo dice Mateo 28. Después de eso, Jesús se aparece a otros 2 discípulos y también nos lo dice Lucas capítulo 24. Así que tenemos 3 testigos. Ellos están viendo con sus ojos que Jesús resucitó. Así que estos 3 testigos van a los demás discípulos y les dicen, Jesús resucitó. ¿Y qué hacen ellos?
no cree. Dice, como que esto no es verdad. Ahora, leamos el versículo 13 y versículo 14 una vez más. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Acá las palabras de Jesús no son tan pacíficas. Jesús viene a reprenderlos. Esto suena a regaño. Y la razón es por la incredulidad. En realidad la incredulidad no es normal. La incredulidad es pecado, es consecuencia de nosotros ser pecadores. Ellos debían creer al testimonio que 3 testigos estaban dando. Jesús dijo claramente, el problema es ese, que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Marcos capítulo 10, versículo 33 y 34. Dice así, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. El problema es la incredulidad. Jesús les dijo qué era lo que iba a pasar. Ellos debían esperar la resurrección. Llegan 3 testigos a decirle Jesús resucitó, pero ellos tampoco creen. Así que la cuestión no es de inteligencia. Algunos dicen, no, ver para creer, ¿no? O sea, necesito ver para entonces poder creer. No, no son incompatibles, no funciona así de esa forma. Si creemos que depende de nuestro intelecto, eso nos va a llevar a la incredulidad, eso no nos va a llevar nunca a la fe. Por eso Jesús, como lo veíamos hace 15 días, tampoco toma la decisión de bajar de la cruz, pudiéndolo hacer, porque es que un hecho milagroso no va a traer fe por sí mismo. Las personas podrán ver cosas y aún así no creer, porque el problema es la incredulidad, el problema es el corazón. Así que hay testigos y lo que debían hacer era creer. Pero Jesús con su resurrección lo que trae es la solución al problema de la incredulidad. Porque la resurrección testifica que todo lo que la Biblia dice es cierto. Todo lo que dice la Escritura acerca de Jesús se cumple. Se cumplió con su primera venida, se cumplió en la cruz, se cumplió con su resurrección. Así que la resurrección nos dice que la Biblia no es un invento, sino que ella da testimonio de que todo lo que se decía, todas las profecías, todas las promesas ciertamente tienen cumplimiento. Y hay testigos oculares de que eso ocurrió. Así que nosotros estamos acá no creyendo a un Jesús que se inventó una religión. Es un Jesús histórico, que es verdaderamente hombre, pero que es verdaderamente Dios. Pero una vez más, la resurrección no se nos dice simplemente para que tengamos la buena noticia y ya, sino que eso demanda ahora para nosotros una comisión. Ahora estamos implicados en este hecho y tenemos una comisión. Versículo 15 al 18. Dice la palabra. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Aunque sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ahora, nuevamente tengamos cuidado con lo que estamos leyendo acá. El problema no es lo que dice, el problema es cómo lo interpretamos. Así que el texto no nos está diciendo que adoptemos una serpiente cascabel. El texto no nos está diciendo salgan de la iglesia y tómense un veneno, a ver si es que no les va a pasar nada. El mandamiento es vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Ahora, lo que dice después es las señales que acompañarán a los que han creído. Y dirán algunos de ustedes, bueno, pero eso lo vemos hoy, no lo vemos hoy. Bueno, la respuesta la encontramos en Hechos. En Hechos comprobamos que lo que Jesús está diciendo acá no es mentira.
efectivamente, los primeros creyentes en la iglesia primitiva experimentaron cosas extraordinarias mientras la iglesia se estaba fundando. Así que podemos ver en el libro de Hechos de que los creyentes que habían creído ahora hablaban en otros idiomas, pero para predicar el evangelio. En Hechos también se nos narra una historia cuando Pablo es mordido por una serpiente y no murió. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús no es una promesa para nosotros, ¿sí? Son señales que acompañaban la fundación de la iglesia y Hechos nos lo dice claramente. Ahora, quiero señalar dos cosas aquí. Lo primero es que esto no ocurría todos los días, eran cosas extraordinarias. Si fuese todos los días, Pablo no hubiera sido predicador, sino domador de serpientes venenosas. Pero no, Pablo era un predicador. Esto no pasaba todo el tiempo. Entonces debemos tener mucho cuidado en no tomar esto como una regla, como una norma, porque no ocurría siempre, era algo extraordinario. Y a eso entonces es lo que quiero referirme en segundo lugar, y es al hecho de que no negamos que el Señor pueda orar de estas maneras incluso hoy en día. No podemos atarlo de manos. ¿Va a ocurrir todo el tiempo? Por supuesto que no. Así que por favor tengan cuidado, no van a adoptar serpientes, ni van a tomar venenos. Si a ustedes les cae mal la leche, por favor, no tomen leche, ¿sí? Esto no es una promesa para que entonces de aquí en adelante no les va a hacer daño. Lo que Jesús está queriendo decir es que no deben tener miedo a la hora de predicar, y eso aplica también para nosotros hoy. El mandamiento es ir y predicar el evangelio, porque ahora somos discípulos nosotros. Ahora, aunque tal vez no nos pase lo mismo de la serpiente con Pablo, lo que Jesús sí nos está queriendo decir es que no tengamos miedo a la hora de hacerlo. No debemos tener miedo, no debemos considerar los riesgos que consideramos entonces como peligrosos para callarnos y no predicar. Todo lo contrario, es un incentivo para que lo hagamos. Un apunte más, y está en el versículo 16, dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí van a responder los que han tomado el curso de bautismo con nosotros. ¿El bautismo en sí mismo salva? No, el bautismo no salva. Entonces, este versículo algunos también lo malentienden, porque están diciendo, para ser salvo necesito bautizarme. Y la respuesta es no. El versículo no está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que si en verdad hay una conversión, si en verdad somos seguidores de Jesús, lo que vamos a hacer es obedecerlo. Y en la obediencia, el primer paso, tenemos entonces el bautismo. Entonces el bautismo no salva, el bautismo da testimonio de nuestra salvación. El bautismo es un certificado de que somos creyentes. Así que si de pronto aquí hay una persona que dice, yo soy creyente, pero no está bautizado, debería preguntarse si, debería dudar de su salvación. No porque el bautismo lo vaya a salvar, sino porque si fuese creyente de verdad, naturalmente se bautizaría. Entonces, si tú eres creyente, no esperes para bautizarte. Ahora alguno me va a decir, Nico, pero es que estamos esperando los bautismos, no han dado fecha. Tranquilo, hermanos, estamos trabajando en eso. Pero no lo digo como el político, ¿no? Cuenten con eso. No, lo digo, estamos trabajando en eso. Entonces, los que ya están, un poquitico más de paciencia, pero ustedes ya cuentan ahí. Ahora, el pasaje termina con los versículos 19 y 20. Dice así: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Hermanos, no debemos temer al predicar el evangelio. El temor no es el fin, porque el mismo Jesús que resucitó entre los muertos hoy reina a la diestra de Dios Padre. Y es garantía para nosotros hoy entonces de que el Rey está reinando con autoridad. Y significa entonces que su iglesia está segura porque tiene un Rey que la gobierna. Entonces, no tengamos miedo, no dudemos,
Venzamos la incredulidad por medio de la resurrección. El Señor trae solución a la muerte, trae solución a la incredulidad, trae solución al temor. Todo eso lo logra el Señor con su resurrección y la ascensión da testimonio. Estamos seguros de eso porque hoy Jesús reina sobre todos nosotros, reina sobre el mundo. Aunque haya maldad, Satanás no es el príncipe que tiene todo bajo control, es Jesús, es el rey. Así que hermanos, la incredulidad no es el fin. Jesús vence con su resurrección. Así que creer no es para tontos. El creer es un don que el Señor concede. Así que pídele a Él que fortalezca tu fe y que abra tus ojos para que no dudes de lo que no debes dudar. No dudes de la palabra que tienes. Hay suficiente evidencia para confiar en ella. Hermanos, tampoco el temor es el fin. Jesús reina y promete que estará con nosotros todos los días mientras nosotros cumplimos la tarea que Él nos ha dejado. Así que no dejemos de predicar, no dejes de predicar el Evangelio porque tendrá éxito. Y no me refiero al éxito con el número de convertidos. No se preocupen por eso. Nuestro trabajo es predicar. Lo demás dejémoselo al Señor, Él se encarga de eso. El evangelismo tendrá éxito no por el número, sino por nuestra fidelidad al obedecer a lo que el Señor nos dice. Así que la evangelización, las misiones, la plantación de iglesias, la edificación de cada iglesia local no es un riesgo. Y no es un riesgo porque Jesús resucitó y Jesús reina desde su trono. Y nos dice entonces de que la iglesia Él mismo la va a edificar. Así pasen cosas dolorosas. Se estima solamente este año, de enero a julio, que en Nigeria, uno de los países donde la persecución a los cristianos está más fuerte, se estima que durante este año, en ese periodo, han matado a más de 7,000 cristianos. 7,000 cristianos. Eso sí, no ha habido ninguna protesta, ¿no? Y ninguno va a decir nada de esto públicamente. Y tal vez el temor nos consuma y nos diga, el temor es el fin, se acabó esto. Pero sepan algo, mis hermanos, la iglesia en Nigeria no se ha acabado, porque Jesús reina desde su trono y Él promete edificarla. Así que por esa razón, mis hermanos, también pensemos en nuestra iglesia local. No es el fin para nuestra iglesia local, porque de la misma manera, como ningún hombre es el que la edifica, de la misma manera, ningún hombre la va a poder destruir. ¿Por qué? Porque Jesús desde su trono reina y gobierna y nos dice entonces que no temamos, que la incredulidad no es el fin, que el pecado no es el fin, porque Él reina. Así que no hay nada que una buena resurrección no pueda solucionar. Hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos y confiemos en lo que Él ha prometido. Pero no podemos terminar sin antes responder la pregunta, ¿para qué vino Jesús? El capítulo 16 se escribe para que nosotros sepamos para qué vino Jesús. Y quiero no simplemente dar una respuesta, sino que leamos la respuesta en Marcos. Primero veamos Marcos capítulo 10. Ese pasaje ya lo leímos. Versículo 33 y 32. Para esto vino Jesús. Versículo 33 y 34. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Para eso vino Jesús. Un pasaje más, siguiente hoja, Marcos 10:45, nos dice lo siguiente: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Lo que Marcos nos intentó decir todo este tiempo es que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro servidor. Así que démosle la gloria al Señor por habernos permitido terminar esta serie y que el Señor nos siga edificando por medio de su palabra. Oremos.